Hermanas y hermanos en Cristo, les saludo. Soy el diácono Valenzuela. ¿Cómo están? En el nombre de Cristo Jesús, les dirijo una vez la palabra. ¿Saben qué? Pues estamos en Cuaresma, ¿verdad? La comenzamos este pasado miércoles de ceniza. Pero, pues, decidí hablar algo sobre lo que es la Cuaresma, debido a que creo que entre nosotros podría haber personas que se interesen en saber en realidad qué es la cuaresma, porque van a tomar la ceniza y después ya entramos a la cuaresma, que son 40 días de penitencia y ayuno, pero posiblemente algunos desconozcan por qué. Vayan a tomar la ceniza simplemente porque pues están impuestos a eso. Así lo han hecho desde que sus abuelitos se lo indicaron, ¿verdad? Así se impusieron, así lo siguieron haciendo después con sus padres y ahora tal vez ellos también ya son padres de familia y continúan llevando a sus hijos a que tomen la ceniza el miércoles de ceniza y después entrar en la cuaresma. Pero posiblemente desconozcan algo sobre la cuaresma y me dije, bueno, voy a tomarme un tiempecito y lo hago con mucho gusto para hablar sobre la cuaresma, ¿verdad? Lo que yo tengo aquí en mis archivos, de lo que yo me acuerdo, y espero que de alguna manera les sirva a ustedes como me sirve a mí, ¿ok? Entonces estamos pues pasando ya tiempo preparándonos en esta cuaresma. Cuando digo y menciono la palabra preparar, esa es una palabra muy importante, mis hermanos, porque nos estamos preparando para qué. Siga conmigo, ojalá y como ya lo mencioné, que se interese en este pequeño relato sobre lo que es la cuaresma. Bueno, hablando de la preparación, voy a poner un ejemplo. Si nos importa mucho sacar buenas notas, buenas calificaciones en la escuela, pues pasamos tiempo preparándonos para tomar un examen, ¿verdad que sí? Si nuestra meta es pertenecer al equipo de fútbol, nos prepararemos practicando y asistiendo a clínicas del deporte. Si vamos a actuar en alguna obra teatral del colegio y queremos que sea un éxito, pasaremos horas ensayando para hacer un buen papel. Y lo que es más importante que estas cosas, nos prepararemos para una carrera futura estudiando mucho en el colegio y quizá asistiendo a una buena universidad o escuela vocacional que nos van a dar el mejor entrenamiento o la mejor educación posibles. Si un día decidimos que nos vamos a casar, vamos a contraer matrimonio, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos prepararemos para que ese compromiso de por vida, pasando tiempo con nuestro futuro cónyuge en la preparación para el matrimonio, también lleva una preparación. Para todo esto nos preparamos. Bueno, pues en esta cuaresma cada año se nos invita a que nos preparemos. Durante la cuaresma nos preparamos para la celebración más importante del año de la iglesia, la Pascua de Resurrección. Seguimos el mismo camino de la muerte a la resurrección que nuestro Señor y Salvador Jesucristo siguió. Intencionalmente morimos a nosotros mismos a través de pequeños sacrificios para recordarnos que resucitaremos igual que Jesús. Mis hermanos y hermanas, la Iglesia considera que la cuaresma debe ser algo positivo, un tiempo de vida nueva, tanto en nuestro interior como a nuestro alrededor. La cuaresma es cuando el renacimiento de la naturaleza durante la primavera debe reflejar el crecimiento que experimentamos en nuestro interior. Experimentamos nuevas actitudes y maneras diferentes de ver las cosas, la muerte y la resurrección de la naturaleza, y las que experimentamos en nuestros corazones reflejan el gran misterio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. ¿Por qué 40 días, mis hermanos? ¿Se han preguntado quizás esta pregunta? ¿Por qué no 10 días? ¿Por qué no solo unas 2 semanas?
¿Por qué son 40 días? La palabra cuarentena viene de una palabra del inglés antiguo que hace referencia a los días más largos durante la primavera. Desde hace mucho, desde hace mucho el tiempo de Cuaresma ha sido uno de preparación de la iglesia para la Pascua, un tiempo litúrgico de 40 días. El número 40, mis hermanos y hermanas, tiene un significado simbólico en las Sagradas Escrituras y lo vemos en varios pasajes en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. La frase 40, la frase 40 días casi siempre representa mucho tiempo, o sea que el número 40 representa mucho tiempo. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que Jesús pasó 40 días en el desierto después de su bautizo en el río Jordán. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de las orillas del Jordán y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Estos pasajes se leen el primer domingo de Cuaresma. La experiencia que Jesús tuvo en el desierto nos recuerda a los israelitas que fueron liberados de la esclavitud en Egipto solo para vagar, caminar por el desierto por 40 años cuando iban camino a la tierra prometida. Durante este tiempo sufrieron tentaciones y pecaron. Pero Jesús no pecó cuando el diablo lo tentó. Debido a que Jesús le era fiel a Dios, él resistió las mismas tentaciones que los israelitas sufrieron en el desierto. De cierta manera, la cuaresma debe ser un tipo de experiencia del desierto para cada uno de nosotros, mis hermanos. Es un tiempo cuando nos liberamos de algunas de las distracciones de la vida al encontrar un lugar tranquilo para rezar y para meditar. Busquemos nuestro pequeño desierto. Sin ese silencio no podemos examinar nuestro interior y honestamente determinar las cosas que necesitan cambiar. Sin el silencio es muy difícil escuchar la voz de Dios que a menudo se escucha en los lugares más inesperados. La necesidad de estar en medio de una actividad constante y del ruido del mundo es uno de los productos más inoportunos de nuestra sociedad tecnológica. Algunas veces necesitamos esforzarnos mucho para alejarnos, para encontrar el silencio y tener nuestro propio desierto. Para nosotros, los católicos, la cuaresma empieza con el miércoles de ceniza y termina antes de la liturgia eucarística, el jueves santo por la noche. El punto culminante del año litúrgico de la Iglesia viene siendo el tridio pascual, la noche del jueves santo, el viernes santo y el sábado santo. Mis hermanos y hermanas, más que en cualquier otra época del año litúrgico, la cuaresma enfoca nuestra atención en la realidad de nuestra condición humana, con todas nuestras debilidades y defectos, pero también con todo nuestro potencial. De acuerdo a la historia, la cuaresma no solo era un tiempo de preparación final para quienes se van a bautizar el domingo de resurrección, sino también un tiempo cuando las personas hacían penitencia pública. O sea, digamos, lo ponemos entre paréntesis, oraciones o sacrificios que expresan dolor por el pecado para reconciliarse con la iglesia. Al principio de la cuaresma, el obispo ponía cenizas en la frente de quienes pedían perdón y les daba una penitencia pública. Entonces, el domingo de resurrección, ellos recibían la Eucaristía como miembros reconciliados de la Iglesia. Por lo tanto, la cuaresma tradicionalmente se ha asociado con el sacramento de la reconciliación. Durante la cuaresma, la mayoría de las parroquias dan oportunidades adicionales para que sus miembros reciban el sacramento de la reconciliación.
La cuaresma es un llamado a la conversión, un llamado a cambiar nuestra falta de fe, nuestras dudas, nuestra confianza en nosotros mismos por la confianza total en Dios. La señal exterior del perdón de Dios que recibimos durante el sacramento de la reconciliación es una manera de profundizar nuestra fe. El ayuno es una tradición religiosa que existe desde hace muchísimo tiempo. Se usó por siglos como una ayuda para aumentar la concentración durante la oración. Sin embargo, al igual que otras prácticas religiosas, a veces se puede abusar del ayuno. Puede ser una falsedad, una señal exterior sin que haya una conversión del corazón, y hay que tener mucho cuidado con esto. En Israel, donde las personas ayunaban a menudo, el profeta Isaías habló del disgusto de Dios cuando las personas ayunaban y continuaban pecando. Jesús también habló contra del, pues digamos, del mal, ¿verdad? No del mal, sino que habló contra el ayuno que solo sirve para impresionar a los demás. Inclusive usa la palabra cuando habla con sus discípulos y sus más seguidores, tengan mucho cuidado de no caer en la hipocresía. Las enseñanzas de la iglesia moderna nos dicen que el ayuno, entre paréntesis, comer solo una comida completa al día, y la abstinencia, no comer ciertas cosas, se tienen que combinar con la oración y las obras de caridad para verdaderamente vivir una vida cristiana. El ayunar y la abstinencia son dos cosas diferentes, muy similares, pero un poquito diferentes. Todos los católicos entre los 14 y los 59 años que tienen buena salud tienen la obligación de ayunar y de practicar la abstinencia. En los Estados Unidos, todos los viernes de la cuaresma son días de abstinencia de comer carne. El miércoles de ceniza y el viernes santo también son días de ayuno y de abstinencia. Mis hermanos, a menudo Jesús les exigió a sus discípulos que sacrificaran algo para poder seguirlo. Y dice en sus palabras, una de ellas dice, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz. Tome su cruz y sígame. Los discípulos de Jesús continuaron sus enseñanzas y sus prácticas. Los miembros de la primera comunidad cristiana en Jerusalén pusieron todas sus propiedades en común para el sustento de todos. ¿De todos? ¿Quiénes son todos? De todos los líderes de la iglesia naciente, ¿verdad? Y de todos también, de todas las personas, de todos los necesitados. Bien, ya que hablamos de los líderes, permítame decirle que los líderes de la iglesia, que ya habían nacido, escribieron que el propósito de la penitencia era el deseo de responder a la invitación del Señor de imitarlo cuando cargamos con nuestra propia cruz. Cuando sacrificamos algo, mis hermanos, nuestra meta no es experimentar el sufrimiento, sino más bien prestarle atención y concentrarnos en poner a nuestro Señor en el centro de nuestras vidas. Sacrificar cualquier cosa que aleja a Dios del centro de nuestras vidas es una penitencia apropiada. Esto puede ser apagar la televisión por un rato o posponer ir de compras para pasar un rato con nuestro Señor. ¿Ok? Puede que un mayor compromiso a la oración sea una verdadera penitencia para nosotros. O sea, ¿a qué me refiero? A comprometerse a orar más. Quizá podamos hacer penitencia usando nuestro tiempo, talentos o nuestro tesoro para servir a nuestros prójimos necesitados. El punto no necesariamente es sacrificar algo durante la cuaresma, sino no aferrarnos tanto a las cosas o a nuestros malos hábitos.
Se nos dificulta mucho apagarnos, o digamos, más bien dicho, se nos dificulta mucho apegarnos a Dios cuando nos apegamos demasiado a las cosas mundanas. La cuaresma es un buen momento para preguntarnos, ¿qué tengo que tener para ser feliz? ¿Qué tengo que tener para ser feliz? ¿Qué posesiones ocupan una gran parte y quizá demasiado de mi tiempo y de mi energía? ¿A qué malos hábitos me apego yo? Por ejemplo, el vocabulario que uso, las cosas que veo en la televisión, mi relación con mis padres y hermanos, mis preocupaciones innecesarias, etcétera. Confiar más en Dios y menos en las cosas es una manera saludable y positiva de sacrificar algo durante la cuaresma. Mis hermanos y hermanas, ojalá y esto nos sirva a nosotros para poder entender un poquito más de lo que es la cuaresma y lo que nos pide nuestra Santa Iglesia Católica. Un poquito de sacrificio en dejar ciertas cosas. ¿Para qué? Para que al dejar esas cosas tengamos el tiempo para orar, para platicar con nuestro Señor Jesucristo. Soy el diácono Valenzuela, como siempre agradeciéndoles mucho porque están con nosotros en este canal Jesús en ti confío. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.